Sí, creo que falta Teresa Aguirre, ¿no? Bueno. Sí. ¿Terminamos a las 5:30 esta sesión? Sí. Ok. Bien, entonces vamos a dar inicio al seminario cerrado dentro de los trabajos del 16º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que tiene como título genérico Reorganización del Financiamiento, Regionalización y Segmentación. Esta mesa o esta sesión primera cuenta con 4 presentaciones y bueno, para no alargar más el asunto, le damos la palabra a Claudia Maya del CISAN, del Centro de Investigación sobre América del Norte de esta universidad, con el trabajo de la nueva configuración de la banca mundial, China, el nuevo centro financiero del mundo. Adelante. Sí, pues muchas gracias. Perdón, 15 minutos, por favor. ¿Sí? Bueno, muy bien, intentaré hacerlo. Muchas gracias, agradezco la invitación de las doctoras a sus muy interesantes eventos. Siempre salimos muy favorecidos con tanto trabajo de ellas. Entonces, pues seguimos en la línea. Ellas me sugirieron trabajar un poco el sistema financiero, no necesariamente estadounidense, pero ni chino, pero yo lo tomé para hacer un poco de conciencia si en verdad China pudiera ser el nuevo centro financiero del mundo. Esta pregunta me la planteé a raíz de varias cosas. Primero, cuando nosotros analizamos las tablas de las grandes corporaciones y los bancos más grandes del mundo, nos topamos con que 5 o 6 bancos más grandes de China entran dentro de los 16 bancos más importantes y más grandes del mundo, ¿no? Entonces tenemos que para el 2015 el ICBC China, el China Construction Banks también, Agricultural Bank of China, Bank of China, y después tenemos el de Bank of Communications y asimismo China Mercantile Bank. Son estos 6 bancos los más grandes de China, pero que entran dentro de los bancos más grandes del mundo. Y lo que me llamó la atención es que yo, habiendo estudiado otras décadas, los que tenían por excelencia esa posición eran los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos, en la década de los 80 algunos japoneses, en los 90 seguían siendo los norteamericanos, algunos europeos, pero los bancos chinos no figuraban a esa escala de ser los bancos más grandes del mundo. Esto fue también de la mano junto con las más grandes compañías del mundo. O sea, los bancos chinos son las compañías, al mismo tiempo son las compañías más grandes del mundo. ¿Y cuándo tiene lugar esto? Pues precisamente a raíz de la crisis del 2008, donde muchos de los bancos estadounidenses, por haber sido el epicentro de la crisis financiera, se ven desbancados, se ven desplazados tanto en activos como en posición dentro del ranking mundial. Entonces, cuando vemos esta situación, precisamente nos planteamos esa idea: ¿pudiera China ser el nuevo centro financiero del mundo? Y es una pregunta crítica. Es una pregunta hasta, digámoslo así, un poquito tramposa, tricky se llamaría en inglés. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan estas posiciones no quiere decir que tienen los dólares para inundar el mundo. No nada más los dólares, su moneda en sí, para inundar el mundo de yuans. China ha inundado el mundo de mercancías, pero lo ha hecho a través del dólar. No ha logrado que su moneda se establezca como una moneda de reconocimiento mundial para
el comercio internacional y mucho menos para las transacciones financieras. De hecho, a mediados del año pasado, China solicitó al Fondo Monetario Internacional el que su moneda fuera incluida dentro de las canastas, digamos, dentro de la canasta que maneja el Fondo Monetario Internacional para las reservas, porque no está incluida en esa canasta de monedas. Entonces, ¿a partir de qué tratamos de entender este fenómeno? Obviamente lo tratamos de entender desde la crisis del 2008 y en particular de las acciones de política monetaria de la FED. ¿Por qué? Pues precisamente porque todas las decisiones de política monetaria que conlleve a la FED, por ser el banco central más importante del mundo, traerá efectos generalizados tanto en instituciones financieras y en el comercio mundial, ¿no? Al ser el dólar la moneda de reserva internacional. Entonces tenemos que la FED y otros bancos centrales decidieron aplicar políticas monetarias extraordinarias para reactivar la economía y evitar un colapso generalizado de instituciones financieras con grandes problemas en sus ojos de balance por su interconexión con otras firmas financieras a nivel global al borde de la insolvencia al inicio de la crisis. Es obvio que al ser el dólar la moneda de reserva mundial, cualquier movimiento en su valor afectará a toda la economía del planeta. La caída del comercio mundial en el 2015 y la crisis financiera del verano pasado, en el 2014, con alta volatilidad de las bolsas a nivel mundial, pusieron a temblar a las economías emergentes. El efecto de aumentar las tasas de interés por parte de la FED ha originado un brusco repliegue de los capitales y un rápido incremento de la volatilidad de las bolsas de valores de las economías emergentes, como lo habíamos mencionado, y de hecho se presentó una disminución de la liquidez estructural en los mercados de renta fija, tanto en Estados Unidos como en otras economías, y el riesgo también se ha ampliado. China no ha sido la excepción, debido a los vínculos financieros directos con otros bancos, no nada más al interior de China, pero también fuera de China, que podrían elevar los riesgos para la inestabilidad financiera mundial. Como lo señala en su edición de abril del 2015 del informe de World Economic Outlook, es un escenario de continua y rápida apreciación del dólar y un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, junto con un agravamiento de los riesgos geopolíticos, que podría ejercer más presión sobre las monedas de los mercados emergentes y sobre los mercados de activos financieros. Entonces, tras un periodo prolongado de afluencia de capitales extranjeros, están reduciendo abruptamente sus tenencias de deuda en moneda local, exacerbando la turbulencia y creando dificultades para el refinanciamiento de la deuda de estos mercados. Cabe señalar que es aquí precisamente donde la política de la FED de flexibilización cuantitativa ha promovido esta posición en los mercados financieros. Al inyectar liquidez tratando de reactivar la economía, los bancos estadounidenses, en vez precisamente de apoyar el crédito y la demanda efectiva al interior de Estados Unidos, lo que han hecho colocaciones de esta liquidez en los mercados financieros a través de los instrumentos financieros y han promovido esa abundante liquidez o promovieron esa abundante liquidez que se para abruptamente en el 2014 cuando la FED empieza a anunciar la elevación de sus tasas de interés y hay una reversión de estos flujos, causando un estrés tanto en las bolsas de valores como en los propios bancos de los mercados financieros, ¿no? Y con esto hay una astringencia de liquidez en estos mercados. Eso se ve a través de toda la salida de capitales que se han observado desde el 2014. China no ha sido ajena a esto. Entonces, nuevamente, insisto, China no se desvincula del dólar ni es inmune
a las decisiones de política monetaria de la Fed. Y esto es muy importante cuando consideramos el papel que debe jugar un centro financiero mundial, no solamente con el control de la moneda, no solamente inundando el mundo de su propia moneda y efectuando transacciones en su moneda. Entonces, China está todavía tan vinculada al dólar que le limita la capacidad y el manejo de su propia política monetaria para poder ser así un centro financiero del mundo, aunque sus bancos y sus empresas ocupen los primeros lugares a nivel mundial. Tenemos también que la rápida depreciación de los tipos de cambio en los países emergentes ha incrementado la presión sobre las empresas fuertemente endeudadas en moneda extranjera y han provocado importantes salidas de capitales en mercados emergentes, provocando así una disminución de la liquidez, lo que les comentaba. Estas circunstancias aumentan la tensión a las que están sometidas las economías emergentes, elevando su exposición en deuda en moneda extranjera y deuda en moneda local en manos de extranjeros. O sea, no importa que sea deuda en moneda local, pero que está en manos de extranjeros. Aquí tenemos una gráfica de cómo la deuda externa total se incrementó a partir del 2007, crece de una manera que no se había visto no se había visto, nunca se había presentado ese crecimiento desmesurado de la deuda externa total dentro de los mercados emergentes. Cabe mencionar, aquí no está contabilizada China, es simplemente cómo creció la deuda extranjera, que fue precisamente la colocación de esos grandes volúmenes de liquidez que fomenta la Fed y que se colocan en los mercados emergentes, y cuando empieza a subir la tasa de interés la Fed, se descolocan, se desvían ahora tratando de regresar a encontrar lugares con mayor certidumbre, con mayor estabilidad. Y bueno, obviamente el único país que podía ofrecer eso, o que puede ofrecer eso, es Estados Unidos. Regresamos. A ver, necesito... El dólar como la principal moneda de reserva implica que una elevación de las tasas de interés traería consigo el aumento del costo del crédito internacional y la repreciación del dólar con respecto a otras monedas, así como la salida masiva de capitales en los mercados emergentes rumbo a Estados Unidos en busca de mayores rendimientos a través del diferencial de tasas o de tipos de cambio. El Fondo Monetario Internacional claramente reconoce que las alarmas para la estabilidad financiera se acentúan en este escenario de riesgo que está creciendo y rotando. ¿Qué quiere decir eso? Que la continua aparición del riesgo financiero y los cambios estructurales en los mercados de crédito están desplazando el foco de los riesgos para la estabilidad financiera de las economías avanzadas hacia los mercados emergentes. Esto es muy, muy importante y muy preocupante. La crisis financiera estaba latente, digamos, dentro de los países desarrollados, pero en los últimos años, y particularmente en los últimos 2 años, este riesgo está rotando de las economías avanzadas a las economías emergentes. ¿Cómo se ha dado esto? Prácticamente ha sido a través del shadow banking. O sea, este riesgo se está transfiriendo no solamente del sector bancario tradicional, sino hacia la banca paralela o shadow banks. Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra y jefe del Financial Stability Board, identificó al explosivo crecimiento de la banca sombra o shadow banks en los mercados emergentes como el mayor riesgo que enfrenta la economía mundial. Esto fue en una entrevista en el 2014, cuando le dicen que identifique el mayor riesgo a nivel internacional, y era precisamente el crecimiento desmesurado de estas actividades de banca sombra en los mercados emergentes. Y dentro de estos mercados emergentes, pues adivinen quién tiene el mayor riesgo. Entonces aquí, con un estimado muy, muy conservador, porque es muy difícil medir el volumen de actividades y de activos que contiene la banca sombra,
Se estimó que se dice que alrededor de 71 trillones de dólares es a lo que asume la banca sombra en el 2013. Este es un dato del Economist en el 2014 y eso simplemente es un dato, una estimación. Hay unos que han sido más conservadores y hay otros que dicen que eso no refleja para nada el volumen de actividades que se maneja dentro de banca sombra. Ahora, con relación a China. China es el país donde más rápido o más aceleradamente se ha dado pues la propagación de las actividades de banca sombra, diciendo que estas actividades crecieron un 45% tan solo en el 2012. Ha habido varios intentos, tanto del Fondo Monetario Internacional como de otros académicos prácticamente de universidades estadounidenses, tratando de medir, bueno, está bien, tratando de medir esto. Pero ¿qué es lo que está en el corazón precisamente de estas actividades de banca, de shadow banks? Es el crédito, ¿no? Así como la banca comercial es el crédito también es el corazón del shadow banks, pero es más bien en la manera en cómo se genera, cómo se utiliza, cómo se da una transformación y su falta de regulación y transparencia, que puede asentarse también dentro y fuera de balance. O sea, la actividad sombra no nada más es fuera de balance, sino también puede ser dentro del balance de los bancos, pero sin una garantía. Y esto es particularmente en China. Entonces, el peligro latente de la banca sombra se ve reflejado en los vencimientos desincronizados, o sea, en los mismatches, maturity mismatches, y en el elevado apalancamiento y la insuficiencia de capital para absorber grandiosas pérdidas derivadas de sus prácticas especulativas. Entonces, tenemos que la banca china posee los bancos más grandes del mundo, con activos de hasta 3.322 billones de dólares, billion dollars. Eso no lo estoy traduciendo a lo que sería en español, lo estoy nada más traduciendo. De forma individual, el banco más grande de China, esos son el volumen de activos que tiene. Comparado con el banco estadounidense más grande, que tiene solamente 2.593.6 billones. Sí hay una diferencia importante en cuanto a la tenencia de activos y es precisamente por la banca sombra. Tenemos que los bancos chinos son públicos en su mayoría, pero sus prácticas son como cualquier otro banco. No tienen una idea de banca de desarrollo necesariamente, sino que también es una idea de ganancia y una idea de utilizar cualquier tipo de innovación financiera. Y uno de sus grandes clientes para la banca china es la clase media. Los bancos chinos tienen una gran orientación hacia el mercado doméstico, sin embargo, se han internacionalizado desde antes de la crisis del 2008. La banca sombra ha sido un gran vehículo de internacionalización de estos bancos chinos a través del regulatory arbitrage, que es simplemente tratando de saltar las regulaciones que se imponen dentro del propio mercado chino y se van a otros espacios fuera de China y desde ahí hacen lo que se les prohíbe hacer dentro del propio territorio chino. Entonces tenemos que la regulación y supervisión de estos bancos se ha flexibilizado y en algunos casos la regulación no se impone. Es lo que más se le exige a China, que haya una transparencia dentro de sus datos y una disponibilidad, porque prácticamente no hay esa disposición o esa availability, disposición de datos del sistema financiero. Existe poca disponibilidad de información respecto a la actividad bancaria. Sin embargo, se conoce que la banca china contaba con una cartera vencida de alrededor de 3 trillones de yuanes en el 2013. Entonces, tiene una gran proporción de cartera vencida, lo que nos dice que se está gestando una bomba enorme al interior de los bancos chinos. Otro problema por el cual China no pudiera ser un centro financiero mundial. ¿Por qué? Porque está plagado de actividades de banca sombra y quien estuvo con Zecaretia la semana pasada pudiera entender muy bien que es precisamente eso lo que ha llevado a las crisis, ¿no? Y lo que salvó a Canadá, la ausencia de la banca china, de la banca sombra, lo que salvó a Canadá de
la crisis que sí sufrió Estados Unidos. O sea, sí se vio afectado, pero no con esa devastación. Entonces tenemos que los sectores financieros más importantes son la banca comercial, el trust sector, el quasi-rental estate investment, el trustee credit warranty companies, y todos ellos prácticamente impulsados por la banca sombra. O sea, la lista que mostramos al principio de la exposición de los bancos, de los mayores bancos estadounidenses, son los que practican estas actividades, y es precisamente por la actividad de banca sombra que tienen ese volumen de activos. Entonces, a manera de conclusión, ya 2 páginas de conclusiones. Las prácticas del quantitative easing y del aumento de la tasa de interés por parte de Estados Unidos han afectado a la economía china. China no se ha podido desvincular del dólar. Como les dije, han inundado en mercancías el mundo, pero lo manejan en términos de dólares. La economía china se ha desacelerado notablemente. En 2015 creció por debajo del 7%. Las importaciones y las exportaciones también se contrajeron, ¿no? Está presentando problemas de crecimiento, y eso la detiene. Eso quiere decir que hay un problema interno evidente que habría que estudiar. El otro punto es que el endeudamiento chino creció al igual que el resto de los mercados emergentes, agudizados por la depreciación del yuan, sin mencionar la gran volatilidad, incluso pérdidas en el verano de 2014 en las bolsas chinas. Y la inminente detonación de una gran crisis financiera en China, debido en gran manera al desmesurado crecimiento de banca sombra y a una creciente desregulación financiera. Entonces, por lo antes mencionado y por otros factores que no se abordan en esta exposición, China no puede ser el nuevo centro financiero del mundo, aunque así lo pretenda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Claudia Maya. No ha llegado Teresa Aguirre. Bueno. Entonces continuamos con Jesús Sosa, con la presentación del trabajo India, un modelo alternativo exitoso, cambio de rumbo hacia la economía global. Gracias. ¿Ahí dónde quedó? Acá está. Bueno, muchas gracias a las doctoras por la invitación, gracias por estar aquí. Yo les voy a presentar, en enero pasado les presenté, andaba yo un poco extraviado en cuanto al cambio de rumbo que tomó este país, y ahora lo que les presento, es decir, retomo lo que dejé planteado allá, pero ahora les presento lo que a raíz de nueva lectura acabo de encontrar sobre la India. Y bien, este nuevo modelo alternativo exitoso, comienza mi presentación con que el trabajo esboza un panorama de este reajuste que las reformas económicas en la India permitieron una alta tasa de crecimiento del producto. Yo enfaticé el periodo de 80 a 2015, inicialmente había pensado del 91, que fueron cuando se plantearon las reformas, pero al revisar literatura veo que en realidad el cambio de rumbo ocurrió una década antes, ¿no? Dado a la disponibilidad que tenía de estadísticas, también estoy presentando estimaciones a 2020 para probar posibles tendencias, y una de esas es la que, como acaba de decir Claudia, India supera en tasa de crecimiento a la China, cuando menos en las proyecciones, ¿no? Esta primera gráfica es para ubicar geográficamente dónde se encuentra situada la India. Siempre en mis presentaciones he tratado de ponerlo desde el lado del Pacífico más que del Atlántico, un poco para respetar también a la gente en Asia, y enfatizar también, digamos, quiénes son sus vecinos, porque finalmente eso también va a determinar en cierta medida el comportamiento de este nuevo modelo que ellos están planteando, ¿no? Me llama la atención que en el año 2015 la directora gerente del Fondo Monetario Internacional
hablaba de que la India es un punto brillante. Y creo que más adelante lo voy a tocar. Efectivamente, desde la óptica del Fondo Monetario Internacional, la India es un punto brillante porque fue uno de los países que cuando tuvieron la más severa crisis, ellos le dieron la vuelta, digamos, a la situación que estaba prevaleciendo en ese momento, ¿no? En las proyecciones, toda esta también se confirman algunas proyecciones para 2015 y 2016, perdón, para 2016 y 2017, donde ya pronostican una tasa de crecimiento del 7.5% para ambos años. No obstante, también, bueno, se puede mirar desde un punto de vista brillante, pero hay algunas gentes que dicen, algunos investigadores, que hay que ver también cuestiones como de cómo y por qué se llegó a esta transición y los efectos que tienen lugar sobre este nuevo patrón de crecimiento y las posibles repercusiones en la forma, en la generación de empleo y de la distribución, y eso posiblemente seguirá debatiéndose, ¿no? Bueno, en esta otra pongo digamos, las tres tesis centrales en las que voy a trabajar el escrito, y es que las correcciones o las que se implementaron en 1991 fueron generadas por una crisis de balance de pagos, de desempleo crónico y eso, es decir, a los hacedores de política de ese momento, el problema era balanza de pagos, falta de reservas y un desempleo crónico. Y problemas también de inflación. Por eso es que en el año 91 deciden pedir prestado al Fondo Monetario Internacional, les hace la carta de intención. Ellos, el gobierno la firma, pero como les decía al principio, ya digamos, desde 1980 con Indira Gandhi y Rajiv Gandhi, su hijo, se habían perfilado algunas de las características que daban cuenta para que se firmara en ese momento esta nueva política industrial. Entre los arquitectos de la mutación yo pongo, no me detengo mucho porque cada uno de los personajes podría abarcar un libro, que son Nehru, Indira Gandhi, su hijo, y más recientemente están Manmohan Singh, que es el que firma en 1991, y recientemente Narendra Modi, que hace un plan muy ambicioso que le llama Make in India, donde la idea es desarrollar la industria e impulsar el crecimiento económico sostenido. De tal suerte, es decir, un poquito más atrás, porque yo en la vez pasada yo planteaba que necesitaba revisar desde la independencia, en fin. Aquí nada más es para plantear que India se independiza en 47, nace pobre, y nace pobre porque la colonia inglesa, a través de una compañía, la Compañía de las Indias Orientales, virtualmente durante 300 años se dedicó a hacer un saqueo que está documentado, los mismos ingleses tienen documentos al respecto, y en ese sentido es que nace, digamos, este cambio de rumbo de crecimiento desde ese momento, ¿no? Y esto me ayuda para enfatizar que hay un hindú o un indio que lo que dice es que desde los 47 hasta los 77 hubo una tasa de crecimiento muy mediocre que le llaman la tasa hindú de crecimiento, que esta osciló entre el 3.5%. Después de la independencia se instrumenta una política de desarrollo centralmente planeada. Sobre todo tenían la influencia del modelo ruso. De hecho, los planes, voy a irme un poco, hoy día están en el 10º plan, y bueno, aquí esta gráfica la presenté la vez anterior y daba cuenta, digamos, de algunas de las problemáticas que atravesaron desde la independencia hasta el año 2014, que era el que me interesaba
a mí sobre todo revisar la parte de 91 hasta el año 2014, ¿no? Esto bueno, me ha servido como eje, pero finalmente a mí me interesaba ver esta parte. La medida en términos de tasa de crecimiento en las proyecciones ya a partir del 2014 India supera en crecimiento a China. Y esto tampoco es que India va a ser la primera potencia, aunque todo mundo apunta, o al menos algunos analistas apuntan que al 2020 India y China serán potencias económicas. Ahora, también en la parte de abajo está el saldo de la cuenta corriente, porque quería enfatizar el hecho de que en 91, cuando ellos, la balanza comercial se pone deficitaria, pero no tan deficitaria como para que hubieran tomado ese tipo de medidas, lo que sucedió fue que las reservas llegaron a ser tan pocas que algunos analistas que he revisado argumentan que incluso no duraba ni para más de 2 semanas comprar las importaciones que ellos tenían. En fin, que el trabajo versa básicamente sobre esos puntos, y yo quisiera enfatizar, digamos, el hecho de que precisamente desde los 80s ya hay un patrón de crecimiento en cuanto al aporte que hace sectorialmente hablando cada uno, si dividimos primario, secundario y terciario, basado en los servicios. Y eso tampoco, digamos, debería ser catastrófico, digamos, como una política de desarrollo que adopte el país, pero eventualmente sí van a necesitar, y eso es algo que yo planteo en las conclusiones o en las posibles conclusiones de este texto, que eventualmente van a necesitar, dada la cantidad de población que existe ya de alrededor de 1.200 millones de gentes, modificar la estrategia, sobre todo para tratar de cubrir una brecha que tienen de desempleo masivo crónico, de analfabetismo, en fin, los problemas en la India son realmente complejos, pero algo están haciendo, y lo están haciendo desde los años 80. Aquí en esta gráfica se da cuenta, digamos, de la composición, el aporte que hace al PIB la agricultura, la industria y los servicios, y hoy día en el año 2014 casi es el 60% el aporte que están haciendo los servicios. Esto se debe fundamentalmente, bueno, ahí en los servicios se agrupan varias actividades, y dentro de ellas está el software, call centers, la banca, seguros, en fin, son lo que están dando soporte hoy día. Como les decía, es decir, empezó con un patrón socialista y asignaba un patrón socialista y un sistema de economía mixta o sea, pasó de una economía socialista a una economía de mercado. Ese es fundamentalmente, digamos, en lo que se dedicaron los hacedores de política. Ahora, la firma de los acuerdos de la nueva política industrial firmada en 91, la problemática es, por lo que les decía en un principio, problemas de balanza de pagos, inflación y déficit fiscal, porque lo que sucedió de los años 80 a los años 90 o a principios de los 90 fue que el gobierno